Desde un punto de vista estrictamente constitucional, jurídico, lo que se está planteando es factible, no está incumpliendo ninguna norma, no está yendo en contra de la Constitución. Está con nosotros Alberto Cruces, que es constitucionalista. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Bienvenido a Informamos y Opinamos aquí en Exitosa. Buenos días, Jesús, muchas gracias por la invitación. Bueno, escuchaba más temprano a toda esta solería decir que era necesario volver al tema este de la bicameralidad, pero que no era correcta la forma. Se entiende que Exitosa. hace más de 5 años hubo un referéndum durante el gobierno de Martín Vizcarra y se decidió, o el pueblo decidió a través de este referéndum, de que no vaya este modelo congresal. Sin embargo, ahora se está haciendo a través de una reforma salida de la Comisión de Constitución. ¿Cuál es tu primera lectura al respecto? Bien, sobre este tema en realidad puedes darle varias lecturas. Desde un punto de vista estrictamente constitucional, jurídico, lo que se está planteando es factible, no está incumpliendo ninguna norma, no está yendo en contra de la Constitución, para empezar. Pero hay una lectura, desde luego, política y que tiene que ver con un elemento de legitimidad, ¿no? ¿Qué tan legítimo es que se tome una decisión de este tipo cuando, como bien señalas, hace no mucho tiempo votamos como pueblo en contra de este tipo de medidas? Y no solamente el tema de la bicameralidad, sino también un tema que tal vez no se está dando todas las luces, que es la posibilidad de reelegir a los congresistas, que también se ha incluido como parte de este proyecto, ¿no? Y que también fue parte de una voz muy fuerte de la ciudadanía oponiéndose a ello, ¿no? Y desde luego, como digo, esto no es que no se pueda volver a discutir, sí se puede volver a discutir. Creo que desde la academia hay muchas voces que consideran, y me incluyo, consideramos que sí sería bueno volver a discutir estos temas, pero claro, no puedes obviar tan fácilmente que o una gran parte de la población opinó en contra en su momento. Ujú. Bueno, claro, siempre es importante. Las constituciones a nivel mundial se van reestructurando, mejorando, ¿no es cierto? Se van adaptando a los nuevos tiempos, pero siempre es importante destacar lo que tú dices, el tema de la legitimidad. Si este Congreso tiene esa capacidad para hacer una reforma de Exitosa. este tipo, entendiéndose de que es un Congreso altamente impopular. Eh, entiendo yo que, y lo sé perfectamente, de que esta no es la primera vez que se ha buscado. Hubo una votación en el mes de junio que no prosperó y se decía que esto tendría que pasar a un referéndum. De eso ya no pasa absolutamente nada, se ha dejado atrás con la votación y aprobación de esto que se ha hecho en las últimas horas. Eh, la, Sí, la- la pregunta es que, a diferencia de la vez anterior, no estaba incluido lo que tú bien señalas, que es la reelección parlamentaria. ¿Por qué buscar ahora una reelección parlamentaria? ¿Cuál es el fin o el fondo de esto? A ver, para explicar muy rápido lo que acabas de decir, porque sí es importante para entender cómo esto se va desarrollando. Esta no es la primera vez que se discute sobre bicameralidad, ya hubo un intento anterior y la Constitución establece dos caminos para poder cambiarse. Uno es votar dos veces en dos periodos y otro es votar y luego hacer un referéndum, ¿no? Consultarle a la gente. Y cuando no se llega a una votación, la vía normal es preguntarle a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo la vez pasada? Y lo que hizo el Congreso fue suspender todo eso y decir, bueno, no le vamos a consultar a la gente, vamos a parar y vamos a empezar de nuevo. Entonces, claro, eso es de alguna manera defraudar la idea de que tienes que eventualmente consultarle a la ciudadanía si es que está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? Entonces, ahí se ha utilizado un mecanismo para, de todas maneras, tratar de hacer este cambio en el Congreso, con los congresistas, sin tener que consultar, que sería lo normal y a lo que ya estaba esto encaminado. Y es eso por un lado. Y segundo, en lo que tú refieres respecto de la reelección, este también es un tema que se ha discutido muchísimas veces, pero desde luego Exitosa. hay que decir algo que es muy cierto, no ha habido mucha reelección en el Perú, las autoridades no se suelen reelegir, la gente suele castigar a los malos políticos y eso está bien que sea así, pero también llama mucho la atención porque ha habido pues una serie de señales en el Congreso
como el aumento pues, de bonos para trabajadores, el aumento sustancial del presupuesto del Congreso, los viajes, etcétera, que dan cuenta pues que más que el interés de representar, pareciera que habrían otro tipo de intereses en mantenerse en los cargos públicos, ¿no? Ujú. Que eso finalmente es lo que se ha venido cuestionando, como tú bien lo señalas, en los últimos años. Cuando tú hablas de un mecanismo que se ha utilizado, ¿hay forma de invalidarlo o no? Ya que se deja de lado, por ejemplo, la consulta popular. No hay una forma de invalidarlo. Tal como se ha hecho, en realidad ha cumplido todas las formas legales, se ha hecho de acuerdo a la Constitución. Los votos que se requerían eran más de 87 y los han logrado, con lo cual la ventaja que nos da la Constitución es que no puede votarse de inmediato, ¿no? Que eso sí sería lo terrible, ¿no? Van a tener que esperar un periodo distinto. Usualmente los periodos son por semestres, ¿no? Entonces estaríamos hablando probablemente de febrero o marzo, que se inicie el siguiente periodo y el próximo año, y allí tener la segunda votación, lo cual sí es bueno, que da bastante tiempo de que haya crítica, que esto se discuta abiertamente en todos los foros posibles y que eventualmente podamos, o las personas puedan influir sobre sus representantes para que voten de manera igual o distinta cuando esto se lleve a la segunda Claro, votación. podría pasar en la segunda votación que el escenario sea completamente distinto, que haya por ahí algún tipo de oposición y no lleguen a los 93 Exitosa. o 87 votos que se requieren, ¿no? Y si no se Claro, aprueba, o cambios en el mismo Congreso, tal vez algunos congresistas que tengan que salir, o cambios en el Ejecutivo que modifiquen los acuerdos o la forma en que se ha llegado a esta votación y no lleguen en esa ocasión, y si no llegan, simplemente no pasa la modificación. ujú. Bueno, vamos a lo siguiente, porque claro, todo el mundo se pregunta, ¿y esto en qué les beneficia a los actuales congresistas? Bueno, esto les da desde luego una oportunidad de poder reelegirse, de poder ser parte del Congreso, y lo cierto es que amplía las posibilidades de representación, lo cual no es malo en realidad, porque sí es cierto que el Perú es uno de los países que tiene muy poca representación. Recordemos que cuando se da la Constitución eran 120 congresistas y estábamos hablando de no más de 20 millones de peruanos y peruanas, y hoy tenemos 10 millones más de personas y tenemos casi la misma cantidad de congresistas. Entonces es cierto que la gente no tiene una representación en el Congreso, y eso hay que corregir, y eso inevitablemente pasa por tener más congresistas. Ujú. Eh, El tema es también cómo esto se va a configurar y cómo se reparte territorialmente, que es una de las grandes discusiones. ujú. No es lo mismo que yo diga de que esto va a ser por distrito electoral único, como parte del Senado va a ser electo según el proyecto, que esto que significa que todos en el Perú votamos por una sola lista, donde básicamente van a primar las personas que sean más conocidas o que hayan tenido más exposición mediática probablemente, que sea, por ejemplo, un sistema donde se privilegie más a las regiones o a las provincias, ¿no? Que eso, por ejemplo, no está Exitosa. contemplado en el Senado, ¿no? Entonces, ese detalle de cómo es que se van a elegir, si es en base a la cantidad de población o si es en base a las regiones que tenemos, marca muchísimo cómo es que se pueden obtener ventajas o desventajas para una futura elección. Ujú. Tú estabas hablando sobre el tema de la reelección de los actuales parlamentarios. Yo podría decir en todo caso que eso es lo que finalmente buscaban, una ley interesada, ¿no? En función a sus propios fines, que es ir más allá del 2026. En definitiva, ¿no? Lo que señala la norma es que se aplicaría a partir del 2026, pero claro, al existir una nueva figura, ellos podrían decir, bueno, no vamos a elegirnos como Ah, congresistas, nos bueno. elegiremos como senadores o como diputados, y está habilitada la posibilidad de postular. Bueno, la nueva conformación son 190 personas dentro del Parlamento Nacional entre senadores y diputados, ¿no es cierto? Ahora, yo he estado leyendo parte de la modificación de esta ley que se ha dado y habían puertas abiertas, por ejemplo, para el incremento de un número de integrantes del Congreso. O sea,
podrían ser más diputados, podrían haber más senadores en función a cómo se vayan configurando los nuevos distritos electorales. Lo otro, y es algo que tampoco de lo que se está hablando, es que esto también le está dando ventajas a los líderes políticos que, por ejemplo, puedan postular a la presidencia de la República. No se quedarían ellos en el aire, sino también podrían participar como en la elección de diputados o senadores. Sí, esta era una posibilidad que históricamente ha existido y en realidad puede verse de dos maneras, ¿no? Por un lado, sí, podría entenderse, como tú señalas, Jesús, que los líderes políticos pues tendrían asegurado, ¿no? Porque muchos de ellos tienen un arrastre, son bastante conocidos y estarían asegurados con algunos cargos, pero por otro lado hay otra forma de verlo, que es que en el Perú hemos tenido la situación en que nuestros líderes políticos, alguien se lanza a la presidencia, tiene un gran arrastre, es muy conocido, pero si no gana, simplemente está 5 años alejado de la política, con apariciones estelares, pero tampoco sin rendir cuentas sobre qué está haciendo o qué es lo que está pasando. Entonces, incluirlos dentro del sistema a través de un cargo de senador o de diputado, también los expone para lo bueno y también para lo malo, ¿no? Porque también van a estar más sujetos a supervisión, a fiscalización, y la gente va a poder decir finalmente, bueno, este que quiso ser presidente ha hecho un buen trabajo congresista, entonces en la siguiente elección lo puedo considerar. O este que me parecía bueno como candidato, como congresista, fue un desastre, entonces yo ya no lo considero en la siguiente elección, ¿no? Entonces es también un arma de doble filo, ¿no? Ujú. Lo podemos entender de ambas maneras. Tú sabes que durante mucho tiempo, durante el gobierno de Pedro Castillo, se hablaba o se negaba la posibilidad de un referéndum para cambiar la Constitución, y a la larga este Congreso está haciendo eso, cambiar la Constitución, pero sin el mayor apoyo popular a través de leyes que van saliendo en función al trabajo que se realizan en comisiones, ¿no? Y leyes que son muy particulares. Ahora, lo que se busca, indican, es, por ejemplo, eliminar las elecciones primarias de los partidos políticos, con lo cual ahí tendríamos esto que se llama contrarreforma electoral. Sí, desde luego ahí, ese es un tema que en realidad no suele ser un tema constitucional, no está previsto en este momento en la Constitución, es una reforma a nivel de la ley nada más, pero en el marco de todos estos cambios que se están planteando y que son cambios no menores, son cambios importantes, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Se dijo tanto tiempo de que no se podía cambiar la Constitución, pero finalmente se está abriendo una discusión que cambia elementos centrales en la Constitución. Y desde luego, en el debate actual, hablar de primarias obligatorias es un elemento central para entender cómo es que van a funcionar los partidos. Nuestra Constitución del 93 no tiene muchos artículos sobre los partidos políticos, pero ya que estamos hablando de reformas o posibles reformas, esa seguramente es una de las más importantes, que si bien no ha estado a nivel constitucional, esta más bien sería una oportunidad para elevarla a ese nivel y que se le dé esa importancia. Bien, creo que es importante tocar todos los puntos que se van dando en función al trabajo congresal hasta este momento. Alberto, muchas gracias, un fuerte abrazo, muy amable, muy claro también en cada una de tus definiciones. Gracias.